Ahora está en línea el profesor Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo llegas a fin de año, a la fiesta? ¿Agotado? Bueno, sí, uno llega con las marcas del año, sí, y bueno, y deseando... con la reserva del tanque, ¿no? Exactamente, y deseando el impasse de un mes en donde uno recarga las pilas. Sí, tiene que ser así. Gerardo, los otros días comenzamos un repaso, comenzaste tú a hacer un repaso de la actualidad uruguaya, fundamentalmente lo que tiene que ver con la política, lo hiciste con la oposición, nos vamos hoy al gobierno, concretamente. Así es. El gobierno ya está, ya ha pasado su tercer año de gestión, está ya... en los umbrales del cuarto año de gestión. Sí. Y está ingresando en un periodo, que seguramente, como ya se anticipó este año, estará marcado por la competencia electoral. Sí, claro. El gobierno, hay muchas formas de medir la acción de gobierno. El gobierno puede exhibir, en función de una situación económica que ha seguido siendo buena, más allá de ciertas señales preocupantes, pero es buena, tendencias que en el mediano plazo y aún en algunos aspectos en el largo plazo son muy buenas. Por ejemplo, de acuerdo a los datos de la CEPAL, en el 2004 el Uruguay, como consecuencia del impacto durísimo de la crisis, llegó a tener un 39,9% de pobreza. En el 2011, la última medición habla de un 12,1%. O sea, la pobreza crítica o la marginalidad, ha pasado de un 4,5% en el 2004 a un 0,5% en el 2011. Ha bajado de manera insistente desde el 2007 la desigualdad, aun cuando seguimos teniendo fracturas sociales muy fuertes y que nos alejan mucho de ese marco de igualdad de aquella vieja sociedad hiperintegrada. Claro. Los salarios reales han seguido subiendo, se considera que también desde el 2005 el salario real ha subido más de un 40%. Sí. El índice de desocupación está por debajo del nivel histórico y en las mediciones menores. O sea, son todas tendencias muy virtuosas que tienen que ver sin duda con un contexto de bonanza exterior que el país ha recibido. Basta ver la gran transformación del sector agropecuario, algo que desde Montevideo muchas veces se invisibiliza, pero quien viaja por el interior del país, sin duda, basta abrir los ojos para ver una verdadera revolución en los agronegocios, lo cual, se traduce en el incremento de la productividad y en el incremento de las exportaciones, también con muy buenos precios internacionales. Pero el país también, y esto tiene que ver con el balance de gobierno, sigue sin dar respuesta, sigue sin poder encontrar una respuesta adecuada a ciertos problemas estructurales que de alguna manera persisten hace mucho tiempo y que están adquiriendo, una densidad que está problematizando la perspectiva de la superación. El Uruguay ha llegado a ser claramente un país de renta media. Y hay un síndrome internacional que se llama el síndrome de los países de renta media. ¿Cuál es ese síndrome? O la trampa de los países de renta media. El tema es que entre los países de renta media y aquellos países que han alcanzado los umbrales del desarrollo, allí el crecimiento económico claramente no basta, y allí hay que enfocar problemas estructurales. En particular, hay que diversificar la producción hacia productos más intensivos en ciencia y tecnología. Y aquí el país está enfrentando problemas. Sí. El primero de ellos, educación. Tenemos números en educación, sobre esto hemos hablado mucho a lo largo del año, algunos de ellos trágicos.
muy desafiantes, con un foco de problemas en enseñanza media, y esto es algo que se viene repitiendo desde hace muchísimo tiempo. Pero también tenemos problemas, por ejemplo, en la infraestructura logística. El país productivo se ha separado de la infraestructura de la que disponemos. Las carreteras son solo un ejemplo de otros muchos ejemplos que podríamos referir. Tenemos una gran distancia en nuestra capacidad de investigación e innovación en ciencia y tecnología, más allá de los avances. Y si tú recuerdas, el gobierno en esto ha planteado distintos buques insignia que luego, en esa gestión desprolija que caracteriza al gobierno de Mujica, no terminan de consagrarse. Se ha hablado de que la educación iba a ser el buque insignia. Cierto. Se ha hablado de que el ferrocarril iba a ser el buque insignia. Se ha hablado de que las grandes obras públicas sobre la articulación público-privada iba a ser el gran buque insignia. El puerto de aguas profundas, por ejemplo. El puerto de aguas profundas como el gran buque insignia. Y bueno, el dragado del Río de la Plata. El dragado del Río de la Plata, que obviamente va... En eso sería una exageración, me parece, ¿no? Dar responsabilidad al gobierno de Mujica, porque hemos caído en trampas permanentes del gobierno de la República Argentina, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. En esto no puede haber dos opiniones. Se podrá discutir si la táctica, no la estrategia con Argentina no puede ser otra que la negociación. Sí. El problema es, qué táctica para negociar con un actor que históricamente ha sido tan difícil. Sí, es bipolar, ¿eh? ¿Cómo? Bipolar, Bipolar. Sí, absolutamente. Sí, muy impresionante. Pero aquí está el problema del balance. El gobierno ha continuado con ciertas tendencias virtuosas. No sería justo decir que esas tendencias virtuosas solamente son la expresión del viento de cola. Obviamente el contexto internacional favorece, son 10 años de bonanza como no las ha tenido nunca el país, pero también hay políticas que están consolidando sus beneficios. Tú piensas, el Uruguay en el promedio de la última década tiene un promedio de crecimiento del PBI, y hablando de la última década incorporamos el 2002, el 2003, ¿no? Y el primer semestre del 2003. Gobierno de Valle. Exactamente. No estamos solamente contando los tiempos de bonanza que empezaron en el segundo semestre del 2003, que luego han continuado en forma ininterrumpida hasta hoy. Pero si tomamos esos años, el Uruguay tiene un promedio de crecimiento del Producto Bruto anual de 6.2. Sí, admirable, ¿eh? Eso es impactante. Nunca en la historia uruguaya, desde que hay mediciones, tuvimos una tasa promedio de crecimiento del producto de este nivel. Tú piensas que en los países en desarrollo, claro, estos han tenido una crisis y siguen teniendo una crisis, pero los países en desarrollo prácticamente tienen la misma tasa de crecimiento que el Uruguay. Y la tasa del crecimiento del producto en Uruguay supera largamente el promedio de América Latina y el Caribe. Sí, incluyendo Brasil, ¿no? Incluyendo Brasil, incluyendo Perú, que ha sido, el milagro de estos últimos 10 años en función de un crecimiento exponencial. Y más que duplica el promedio de crecimiento de lo que pasó en el mundo. O sea, estamos en un lugar en donde el crecimiento económico ha sido muy importante. Y cuando uno habla de crecimiento, habla de oportunidades. Y las oportunidades, el tema es que si no se aprovechan... Sí. Luego goles cerrados son goles en contra. Goles en contra. Y ahí está el gran desafío en el balance del gobierno. El gobierno tiene una gestión política muy particular, que tiene que ver incluso con el manejo del presidente. Siempre hemos dicho, el presidente es muy locuaz, habla más de lo que seguramente debiera, no termina de advertir que muchas veces son sus dichos los que generan desconcierto, incluso en las filas del propio gobierno. Muchas veces el gobierno, no solamente de parte del presidente,
genera sus propios problemas. Ha habido problemas este año muy graves, algunos de los cuales están en curso y que dan señales contradictorias ante la ciudadanía. Sí. Pero el gran desafío es si este gobierno, bueno, tiene un libreto como para aprovechar estas oportunidades. El primer gobierno de la izquierda tenía un libreto que casi se lo imponían las circunstancias. Sí. Era la reconstrucción nacional después de una crisis devastadora. Y era llevar adelante algunas reformas que la izquierda había ido planteando y discutiendo desde hacía mucho tiempo. Fue un gobierno de reconstrucción nacional, de respuesta eficaz a una emergencia social y luego de implementación de grandes reformas. La reforma fiscal, la reforma de salud, etcétera. Este gobierno, ya no podía hacer más de lo mismo. Si bien podía marcar una continuidad en la política económica, como la ha marcado, tenía que plantear nuevas cosas. Y en esto el gobierno ha tenido dificultades. No porque no hayan surgido estos buques insignia de los que hablábamos, son un libreto muy importante. El país necesita una inflexión muy fuerte en educación, particularmente en educación secundaria. Las cifras son brutales, son brutales. Y a pesar de que hay mejorías, sí, porque las hay, sí, las mejorías son de una entidad tan pequeña respecto, sí, a los desafíos, que realmente la situación es muy grave. Tenemos una expectativa cierta, lo hemos hablado contigo, sí. La reapertura de la iniciativa de la creación de la Universidad Tecnológica es muy importante, muy importante, y además se logró de manera casi que inesperada. Se hablaba de un fracaso porque no se tenían los votos, había fracasado la negociación entre las autoridades partidarias, no se tenían los 2/3, y finalmente fue la rebelión del interior que provocó, en diputados, que todos los diputados del interior votaran. Sí, luego sí. Esta cosa impactante de una creación que, por lo menos en el artículo 1, la votaron todos los senadores. Es una cosa que, es una iniciativa que sale con una fuerza muy grande. Ahí el gobierno tiene una oportunidad y lo tiene que hacer muy bien. Lo tiene que hacer muy bien, y crear una universidad pública en el interior del país no es cosa sencilla. Ahí tiene un gran desafío. Si el Uruguay encaminara obras públicas sobre una lógica público-privado que funcionara, todos sabemos que las grandes infraestructuras que el país tiene no pueden ser hechas sola por el Estado. Hace décadas. Sí. Ahora, los ejemplos que tenemos de articulación público-privada realmente no son virtuosos, más bien todo lo contrario. Sí. Y esto tiene que ver con este gobierno, pero en realidad tiene que ver también con los gobiernos anteriores. La forma en que el Estado uruguayo se articula con privados para hacer proyectos comunes, desde hace décadas que en el Uruguay da señales negativas, no funciona mal. Y las grandes infraestructuras que el país necesita... Cárceles, por ejemplo. ¿Por qué no? Es terrible decirlo, ¿no? Terrible. Porque uno podría decir, porque esto todavía no se ha llevado a los proyectos, por ejemplo, de colegios y escuelas, que también se necesitan, pero hoy por hoy se está hablando concretamente de cárceles, de una hotelería carcelaria que permita la recuperación de los individuos, ¿no? Sin lugar a dudas, pero esto que el presidente ha dicho bien, el apagón logístico, es una realidad. Nosotros en enero generalmente, o en el verano, los montevideanos, que estamos muy cercados por esta visión centralista montevideana, vamos al interior. No nos vamos para afuera, como decimos, sino que nos vamos para adentro del país. Sí. Y ahí, tenemos más tiempo y observamos. Y hay que observar en lo que es la ecuación básica del país, toda la infraestructura que falta, cuánto ha avanzado la iniciativa privada, muchas veces por inversiones extranjeras directas, y cuánto falta porque las dimensiones públicas, se adecuen. ¿Recuerdas en el discurso inaugural del presidente la ecuación que él planteaba? Agro más inteligencia
más turismo, más logística regional. Ese era el mapa del país para el presidente Mujica en su primer día. Sí. Y en todos esos rubros hace falta grandes inversiones en infraestructura. Al país le faltan grandes obras públicas, y esas obras públicas tienen que articularse en lógicas público-privado. Y esto hasta ahora no ha funcionado. El país tiene por delante, y este gobierno, bueno, ha tomado esos temas, desafíos gigantescos en diversificación productiva. Por ejemplo, el tema de la megaminería, con todas sus polémicas en materia medioambiental, que son legítimas y que el país debe zanjar con mucha ciencia, con mucha sabiduría, pero también con mucha decisión. Sí. Porque muchas veces, hay como una suerte de preconcepto de que algunas cosas no se pueden. Bueno, discutamos si no se pueden. Y si violentan el medio ambiente, no se pueden. Pero si hay una sustentabilidad medioambiental, bueno, la megaminería podría transformar en buena medida la matriz productiva del país. Se ha hablado, y aquí hay revoluciones silenciosas, de una gran transformación de la matriz energética. Tenemos un ministerio, que es un ministerio que no tiene mucha prensa, pero que es un ministerio que está haciendo cosas muy importantes, el Ministerio de Industria y Energía, en donde se ha planteado, algunos asuntos realmente muy impresionantes. Se ha planteado el objetivo de que la matriz energética que está cambiando, cambie tanto que en pocos años el 50% de la matriz energética dependerá de energías no renovables. Sí, eólica, por ejemplo. Eólica, la regasificadora, que el país asumirá como una iniciativa propia, sí, que es una revolución en materia energética. Un país que crece necesita energía, y el Uruguay siempre tuvo el desafío, para su crecimiento, de que no tenía petróleo ni gas. Lo apostamos a la región, ya hemos visto cómo esa apuesta es sólida, es pertinente, pero tiene problemas, porque muchas veces la apuesta a la región tiene las dificultades de algunos socios, por lo menos. El país está apuntando a transformaciones en matrices energéticas, para lo cual también necesita articulación público-privado. Allí hay un gran desafío. Lo que ocurre es que el país, y aquí está la clave de este balance, una administración que entra en su cuarto año, es una administración que tiene que concretar. Tiene que, apuntar con mucha prioridad y con mucha eficacia y eficiencia, justamente a esos buques insignias que marcarán su legado, en primer lugar para quien vendrá después, pero luego para la aventura uruguaya que continuará. Y ahí es donde yo veo el principal reto para el gobierno. El gobierno, a través de esa gestión política, en la que el presidente cree, y que a buena parte de los uruguayos, y que no se equivoque el presidente, no es a los uruguayos opositores, no es a los uruguayos intelectuales, a los formadores de opinión, que no sé muy bien quiénes son, no es a los uruguayos que viven solamente en Montevideo, no es a los uruguayos que han ido a la universidad, es a una parte muy importante de uruguayos, incluso a muchísimos uruguayos que lo han votado. Esa gestión, esa forma de gestionar los asuntos públicos, que muchas veces va y viene y que da señales contradictorias, y que muchas veces no parece tener focalizados las grandes prioridades. Esa gestión muchas veces es como que boicotea sus mejores intenciones, que sin duda las tiene. Sí. Hay desafíos gigantescos. El desafío de la seguridad es un desafío muy grande, que por otra parte corre con esta cosa tan devoradora que son las noticias cotidianas. Sí. Yo creo que todos, el otro día en la presentación del informe de coyuntura política, escuché al senador Bordaberry decir algo con mucha firmeza y con mucha convicción. Este gobierno ha cambiado la política de seguridad, y la ha cambiado en sentido favorable. Yo creo que todos, más allá incluso de las discusiones respecto al enfoque del ministerio, pero todos pueden advertir que hay una preocupación, que la policía ha mejorado sus instrumentos. Sin embargo, los hechos cotidianos, sí, nos dan una señal agobiante.
La gran pregunta, Gerardo, muchas veces es si el tema de la seguridad se trata solamente de la prevención y de la represión, o se trata de una tarea educativa que va a llevar mucho tiempo y que incluso, más allá de los esfuerzos, yo creo que el ministro Bonomi, que se ha equivocado evidentemente, como se equivoca todo el mundo, que se ha equivocado en algunas apreciaciones, ha tenido la voluntad de cambiar, ha sido el más realista de todos los ministros que ha tenido el Frente Amplio siendo gobierno. No me cabe la menor duda. Se están dando fenómenos nuevos que son tremendos. Se habla que, por ejemplo, el ministro Bonomi se excede hablando de ajuste de cuentas. Sí, a veces da la impresión de que hay una sobredosis de explicaciones de hechos de violencia con respecto a los ajustes de cuentas, pero los ajustes de cuentas existen y es un fenómeno absolutamente nuevo. Hay muchas cosas que realmente se están dando y que nos han ido llevando mucha intranquilidad en la vida cotidiana de los uruguayos, que no estamos acostumbrados a esto, ¿verdad? Circunstancias baladíes, triviales, como ir al estadio o estar en una muchedumbre o en el término de un partido de básquetbol, pueden terminar en una tragedia. Hemos entrado en un momento realmente que no solamente tiene que ver con las políticas públicas de seguridad, sino que tiene que ver también con la forma de actuar de nosotros los uruguayos. Hemos ingresado en un descaecimiento brutal de ciertas cosas, entre ellas el valor de la vida y de la muerte. Lo otro que me parece, Gerardo, que también es bueno señalar, es el desconcierto que tú lo mencionabas hace un ratito, a veces despierta no solamente a la opinión pública, sino también a los propios integrantes del Frente Amplio, anuncios que se realizan y que luego se movilizan. Por ejemplo, los otros días se anunció que se detenía concretamente por ahora el proceso que llevaba adelante de la habilitación para la comercialización de la marihuana. Incluso integrantes del MPP mostraron su sorpresa diciendo que el presidente no se los había expresado. El presidente tiene autoridad para hacerlo, pero digamos, eso genera situaciones complicadas y sorpresivas, marchas y contramarchas, ¿verdad? Y esas señales no ayudan en la perspectiva de focalizar. Tú piensas, por ejemplo... ¿Hay que gobernar con la encuesta? Esa es otra pregunta. Bueno. O el gobierno, o un presidente, cualquiera, ¿verdad? No solamente vamos a tomar a Mujica, que no es el primero que trabaja con las encuestas, y en el Uruguay no es el primero tampoco. Pero un presidente, un líder, debe hacer lo que la mayoría opina, o debe hacer lo que tiene la convicción de que es lo mejor para el bien común. Bueno, obviamente que allí las respuestas necesariamente son ambivalentes. La política contemporánea tiene que hacerse con las encuestas a la vista. Es un instrumento moderno. En Uruguay tenemos buenas empresas encuestadoras, todos sabemos cuáles son. Es un instrumento que permite, pulsar la opinión pública. Pero siempre hemos dicho, lo dicen los dueños de las empresas encuestadoras, los técnicos, que opinión pública no es ciudadanía. No es ciudadanía, son dos cosas distintas. La opinión pública tiene una volatilidad gigantesca, sobre todo en esta cultura contemporánea. Pero además, muchas veces los líderes políticos definen su liderazgo, contrarrestando mediciones de opinión pública, llevando adelante medidas que buena parte de la ciudadanía, rechaza. No había encuestas en aquel momento, pero imagínate todas las polémicas reformas que Valle Ordóñez llevó adelante en el Uruguay. La mayoría de ellas, si hubieran habido encuestas, hubieran dado señales negativas. Negativas, muy adversas. Cuando hace 100 años el vallismo, que controlaba la totalidad prácticamente del Parlamento, porque el Partido Nacional se había abstenido luego de la intentona revolucionaria de 1910. Entonces era todo del Partido Colorado, menos dos bancas que eran de la coalición liberal socialista, Pedro Díaz y Emilio Frugoni, y una banca de la Unión Cívica. En aquel momento llevó adelante un proyecto
de divorcio por la sola voluntad de uno de los cónyuges, el famoso proyecto de Arena y Areco. Bueno, en una semana se juntaron 70.000 firmas de damas católicas que estaban en contra, y dentro de su partido se dividió, y allí el proyecto tuvo una variación a propósito de la intervención del filósofo Carlos Paz Ferreira, y terminó con el divorcio por la sola voluntad de la mujer. Avance absoluto, un anticipo que en el mundo entonces era casi un escándalo de vanguardismo. Pero piensa, recién 100 años después, sí, vamos a consolidar el divorcio por la sola voluntad de uno de los cónyuges. Sí. 100 años después. Sí. Y a propósito de este proyecto de matrimonio igualitario, que una de sus consecuencias, que ha sido poco atendida, es que se incorpora como causal de divorcio y con una pauta de tramitación ágil el divorcio por la sola voluntad de uno de los cónyuges. Podemos discutir mucho el divorcio, porque además implica debates morales, legítimos, posiciones muchas veces imbuidas de otros componentes. Lo único que uno puede decir es que en otras épocas la consolidación de los liderazgos era justamente llevar adelante propuestas desde la convicción que muchas veces contrariaban, por lo menos en algún momento, la opinión mayoritaria de la opinión pública. Por eso tu pregunta es legítima. Quijano decía, a veces el gobierno lo que tiene que hacer es descontentar. Sí. Y lo último, Gerardo, para estos últimos minutos, el gobierno deja pendiente un hecho complicado como el de Pluna, es decir, un hecho que tiene que ver con todo el procedimiento. Es decir, acá hay dos aspectos. Primero, la gran pregunta que cada vez mucha gente se realiza: ¿fue buen negocio cerrar Pluna? Primer punto. Y segundo punto, la forma en que luego, a partir de allí, se realizó el procedimiento. Esto no es echar sospechas sobre nadie, porque no me gusta, pero no sería la primera vez que se hace en el Uruguay sobre gente que de pronto no la merecía, ¿verdad? Pero queda pendiente, digamos, un hecho que para la opinión pública le ha resultado, tal vez no sea el más importante en lo que tiene que ver con la vida nacional, pero que le revela muchas cosas y que le resulta muy impactante en lo que tiene que ver con e inhabilitante incluso para cosas buenas. Así como dice Mónica Xavier, ¿no? En la Intendencia Municipal de Montevideo se están haciendo muy buenas cosas, pero la ciudad está tan llena de basura que realmente lo otro no se ve. Bueno, en este caso, en el caso de Pluna, donde quedan además personas importantes, involucradas, donde sin embargo el presidente Mujica no ha aparecido como uno de los protagonistas, cuando aparentemente el presidente era uno de los que realmente estaba, no digo activando, pero estaba absolutamente al tanto del asunto, tanto que en un momento dijo que la gente del Ministerio de Economía saliera de las negociaciones e impuso allí la presencia del secretario de la Presidencia, que por ese entonces era el doctor Brexia. Ese es un tema que queda pendiente y que queda todavía en nebulosa, que el gobierno necesita realmente esclarecer a todos sus niveles, más allá, digamos, de las contradicciones que han existido en las expresiones de algunos de sus protagonistas, ¿no? Sin duda. Allí, este tema tiene una dimensión judicial, sí, y veremos cómo prospera. Ha sido muy difícil seguirlo, porque hemos tenido novedades prácticamente semana a semana. Así es difícil de entenderlo. Es difícil de entender. El ministro de Economía, en uno de sus pronunciamientos, luego de concurrir al juzgado, dijo algo que es correcto. Es muy difícil llevar adelante un proceso en donde permanentemente se entra y se sale de la justicia y se entra y se sale de la política. Hay como una suerte de trasvasamiento de la justicia y la política que
entrevera mucho la visión que uno tiene. Pero no es nuevo, ¿eh? No, claro que no es nuevo, claro que no es nuevo, y hoy los protagonistas son unos y mañana serán otros. Ayer fueron otros. Y ayer fueron otros. Yo, de lo que he visto y de lo que he estudiado, sí, tiendo a pensar, pero bueno, debo admitir la dificultad enorme para seguirlo, que no parece estar en cuestión el tema del dolo, no parece, por lo menos por parte del gobierno, no parece. Pero lo que sí se pone de manifiesto, y sí que es un reto para el gobierno, porque el gobierno en otras circunstancias ha demostrado problemas en este aspecto, sí aparece de manera muy enfática el tema de los procedimientos. Y un gobierno también es como procede. Y a pesar de algunos dichos infelices, la política no puede desbordar lo jurídico, nunca. Un gobierno, antes que nada, tiene que cumplir con los procedimientos previstos por la ley. Y si la ley impide la concreción de ciertas cosas, debe modificar la ley. El fin no justifica los medios, esto también tiene que ver para los procedimientos. Uno puede tener un objetivo muy claro, uno puede tener la convicción de que eso es lo mejor para el país, uno puede advertir muchas veces con legitimidad y con precisión que hay ciertos bloqueos en el funcionamiento del Estado que enlentecen, dificultan, a veces bloquean la concreción de objetivos que son buenos para el país, pero tiene que respetar los procedimientos, y si los procedimientos impiden la concreción de los objetivos, tiene que transformar los procedimientos. Eso es clave, y a veces los gobiernos, muchas veces impulsados por buenas intenciones o por objetivos que en sus contenidos pueden ser compartibles, termina desbordando los procedimientos, y el desborde de un procedimiento genera algo que es un bien absolutamente central en un gobierno, que es la credibilidad, que es la legitimidad. Por eso uno tiende a pensar que hay una cierta banalización de los procedimientos, de las reglas, sí, y que, bueno, eso genera este tipo de incertidumbres que no le hacen mal, que no le hacen bien al gobierno, por supuesto, pero que sobre todo no le hacen bien al país. Sí, sin duda, a ninguno, a nadie gana con este tipo de cosas. Gerardo, que tengas muchas felicidades, un beso a tu familia, la seguimos la semana próxima, ¿está bien? Así es, y permíteme sí, trasladarle a los oyentes esos cómplices ocultos sí, que siempre están, el deseo de una muy feliz Navidad. La Navidad, lo miremos desde donde lo miremos, es una fecha que tras el ruido, tras el consumo, tras muchas cáscaras, bueno, recoge una historia que, repito, miremoslo de donde lo miremos, es una historia cargada de valores, es una historia en donde, bueno, la pobreza es fuente de principios, es una historia que ha permanecido por milenios y es una historia que a todos nos inspira tal vez la mejor versión. Por eso, realmente quiero desear una muy feliz Navidad a todos los oyentes, y muy especialmente a los que hoy afrontan esta fecha con problemas, de soledad, desde la pobreza, en el hospital. A mí me tocó, yo sé que a ti también, sí, me tocó a veces vivir Navidades desde el hospital. Sí. Entonces, en estas fiestas donde hay mucho ruido, bueno, uno tiene que acordarse de los que más necesitan y de aquellos que, por las circunstancias de la vida, están en un momento complicado. Para todos, entonces, una feliz Navidad, pero sobre todo para esos, que tal vez hoy estén viviendo desafíos y que necesitan fuerza, bueno, mucha fuerza. Muy feliz Navidad también para ellos, sobre todo para ellos. Un abrazo, Gerardo, hasta el lunes. Hasta el lunes.